Este texto con Fernando Correa. Una nueva investigación de un antiguo texto copto del monasterio de San Miguel en Egipto, en el Fayum, de hace 1200 años, describen a un Jesús desconocido. Relatan que Jesucristo se hacía invisible y podía cambiar de aspecto a voluntad. El texto fue encontrado en 1910. En 1911, J.P. Morgan compró el texto. Roelof van der Broek, de la Universidad de Utrecht, publicó la traducción. Hoy una parte del texto está en Pensilvania y la otra en el Museo Morgan de Nueva York. El relato explica que la razón por la que Judas usó un beso es porque Jesús tenía la habilidad de cambiar de forma. El antiguo texto copto dice: los judíos preguntaron a Judas, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque Jesús no tiene una sola forma. Se cambia de apariencia, a veces rojiza, a veces es de color blanco, a veces es joven y a veces se ve como un viejo. Esto llevó a Judas a usar un beso para identificarlo. Judas besó a Jesús en esta gruta que conocimos en Jerusalén, llamada Getsemaní. También en los evangelios de San Mateo, San Lucas y San Marcos se relata cómo Jesús se transfiguraba, cambiaba de aspecto a voluntad. En Israel investigamos en el monte Tabor, precisamente donde ocurrió la transfiguración de Jesús. En el lugar está la iglesia de la transfiguración, que recuerda el pasaje bíblico. De acuerdo a San Lucas capítulo 9 versículo 28, dice: aconteció que Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, subió al monte a orar. Cuando hacía oración, la apariencia de su rostro se hizo otra, se transfiguró y su vestido era blanco y resplandeciente. Y aquí dos hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías. También existe la crónica cuando Jesús hablaba en esta sinagoga que conocimos en Nazaret. En San Lucas capítulo 4 versículo 28 dice que los maestros de la sinagoga tomaron a Jesús y lo llevaron a un monte para arrojarlo al precipicio. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se les fue de entre las manos. Una crónica que sugiere que Jesús se hizo invisible en este lugar que observa, el monte del precipicio. También investigamos que en esta zona del mar de Galilea fue donde Jesús caminó sobre las aguas. En San Mateo capítulo 24 se relata a los discípulos en una barca, cuando Jesús se les apareció caminando sobre el mar. Los discípulos tuvieron miedo y dijeron: es un fantasma. Pero Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Jesús habría cambiado de aspecto, se veía diferente. De manera que el texto copto egipcio que fue descifrado le da sentido y corresponde con los evangelios que relatan que Jesús se hacía invisible, se transfiguraba y podía cambiar de aspecto a voluntad. En una investigación que futuras emisiones continuará. Informó Fernando Correa.